vamos a estar leyendo Mateos capítulo 13 del versículo 1 al 9, y también vamos a estar leyendo el versículo 19 al 23. Gloria al Señor. Este tema es de la palabra del sembrador. Vamos a estar haciendo un estudio bíblico sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ese tesoro que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, para saber, para entender las cosas espirituales, y también para hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Entonces vamos a estar iniciando con la parábola del sembrador de la versión Reina Valera, y después lo vamos a poner en la versión PDT. Ok. Aquel día salió Jesús a la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó muchas gentes, y entrando él en la barca, se sentó, y todas las gentes estaban en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de una semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Ahora vamos a leer el versículo 19 a 23. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz con sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ok, dice: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aleluya. Ahora vamos a estar meditando sobre esa palabra, cada versículo, para entenderlo mejor, y lo vamos a comparar con otras versiones. La versión PDT, el versículo 18 al 23 dice: Ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, y viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. Vamos a estar meditando sobre el versículo 13 del versículo 4, y el versículo 19. Ok. Entonces, lo que está hablando Jesucristo de esas personas que no entienden la palabra y viene el maligno, se lo arrebata lo que está sembrado en ellos. Mira, cuando tú vas a estudiar la Biblia, tienes que pedirle a Dios que te dé sabiduría y entendimiento para que tú sepas más de su palabra. Por eso que dice Santiago capítulo 1, versículo 5: si alguno tiene falta de sabiduría, pídeselo a Dios, el cual que lo dará abundantemente y sin reproche. Porque la palabra, mira, la Biblia
no es cualquier libro. No, un ejemplo, tú lees un libro, tú lo lees y de una vez tú lo entiendes. La Biblia tú necesitas orar primero. Antes de tú leer la Biblia, tienes que orar primero y decirle al Espíritu Santo que te dé sabiduría y entendimiento. Porque la palabra del Señor, la Biblia, es inspirado por Dios. Y como dice Isaías, su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. ¿Qué quiero decir con eso? Que las obras del Señor son extrañas. Y como la mente humana no es infinita y no podemos entender bien, entonces tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque no vamos a entender nada de la palabra. Porque vamos a suponer que tú comiences a leer la Biblia sin hablar con Dios, sin decirle a Dios que te dé sabiduría y entendimiento. Es como tú lo estás leyendo por leerlo, pero tú no vas a entender nada, porque la palabra de Dios es eficaz, no una palabra que tú lo lees y ya. Porque si tú lo lees, algo en ti tiene que estar sembrado, algo en ti tiene que reaccionar. Pero si tú lo lees sin orar, entonces nada de ti va a reaccionar. Tú vas a leerlo por leer, y entonces el enemigo va a poner su veneno dentro de ti y va a quitar la palabra dentro de ti porque tú no la entendiste. Entonces tenemos que orar antes de leer la palabra. Por eso que dice nuestro Señor Jesucristo, cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, si tú eres de esa persona que no entiende la palabra, pídeselo a Dios, el cual que lo dará abundantemente. Porque el diablo se aprovecha cuando tú no entiendes la palabra para él poner su veneno en ti. Entonces tú lo que le vas a hacer caso al maligno y no le vas a hacer caso a la palabra del Señor. Porque si tú no entiendes una palabra, pídele a Dios que te dé sabiduría y él lo dará abundantemente. Porque a Dios le encanta que uno aprenda de sus palabras. Porque a Dios le encanta que uno obedezca sus mandamientos. Pero si tú no entiendes la palabra del Señor, es aquí que el enemigo va a poner su veneno dentro de ti. Va a poner su veneno dentro de ti porque tú no entendiste la palabra. Y ahora vamos bien con el que fue sembrado en los pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, aleluya, pero al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Mira, la semilla que no tiene raíz son personas que Dios le da una promesa y al tirar la tormenta, esa palabra no está en su corazón. En medio de tu proceso debes de confiar en la palabra del Señor. Como dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 7. Así no el que la planta ni el que la riega, que da crecimiento, sino Dios. Así ni el que la planta ni el que la riega. Mira, si Dios te prometió algo, tú tienes que guardarlo en tu corazón. Pero hay personas que están mirando la tormenta y no están poniendo su mirada en Jesús. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces hay personas que en medio de su proceso ponen una duda. Arrancan la promesa de Dios en su corazón y ponen una duda dentro de su corazón. Esas son personas que no tienen raíz. Porque no deja que la palabra del Señor florezca dentro de su corazón, sino que pone como un hueco en su corazón y no confía porque su mirada está en la aflicción. Hay personas que dicen, que yo voy a dejar el evangelio porque demasiada persecución, el diablo te ataca y todo eso. No importa que te ataque, porque el enemigo tiene un límite. El poder del enemigo tiene un límite, pero más Dios no está limitado. Su poder es infinito. Entonces deja de estar mirando el proceso, deja de estar mirando la tormenta, mira a Jesucristo. Porque cuando Jesucristo estaba caminando sobre el agua, entonces Pedro y los discípulos pensaban que era un fantasma. Y después Pedro fue a ver si era Jesús. Y él con fe caminó.
Y él con fe caminó, pero él miró la tormenta. Y al mirar la tormenta se hundió. Pero él no se quedó así. Él dijo, maestro, ayúdame. Maestro, ayúdame. Cuando tu proceso tú no le entiendes. Cuando viene la persecución, dile, oh Dios mío, ayúdame. Porque es aquí que tú tienes que esa palabra tenga raíz dentro de ti, que produzca algo dentro de ti. Pero si tú estás enfocado en la persecución, en la aflicción, entonces esa palabra no va a tener raíz, porque tú le estás poniendo un hueco dentro de ti. ¿Me entiendes? Tú estás poniendo un hueco dentro de ti, y entonces esa palabra no va a tener raíz. Y ahora bien, ahora vamos al versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira, como dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 24, creo, dice, no puedes servir a Dios y a la riqueza a la vez, porque estimarás a uno y amarás al otro. Buscarás a uno y menospreciarás al otro. Creo que así. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con eso? Que tú no puedes servir al dinero y también a Dios a la vez, porque hay personas que en vez de ellos manejar el dinero lo maneja a ellos. Entonces, esas son las personas que son las semillas que cayeron en espino, porque el engaño de este mundo lo tiene cegado, porque la riqueza, lo material lo tiene cegado, porque hay gente que está más enfocado en el dinero que está enfocado en Dios. Hay gente que está enfocado en los tesoros que está en la tierra en vez de los tesoros que está en el cielo. Por eso que dice nuestro Señor Jesucristo, no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones hurtan. Mejor hace tesoro en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Pero hay personas que se comienzan a afanarse en la riqueza del mundo en vez de enfocarse en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos con el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mira, oye, mira lo que dice. Las personas que escuchen la palabra de Dios será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Porque Jesús dice que yo soy el manantial, porque si tú bebes de mi agua nunca tendrás sed. Aleluya. Cuando tú estás, por ejemplo, tú eres un árbol que está plantado al lado de un río. Entonces ese árbol con la luz, con la energía del sol y con esa agua, ese árbol va a ser fructífero. Pero si tú no tienes el manantial de vida, como ese árbol, como si no tiene agua, solamente se seca con el sol. Entonces, ¿cómo ese árbol va a dar fruto si te estás secando con el sol? Pero cuando tiene el agua y tiene la energía del sol, ahora sí, eso va a dar fruto y sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Entonces debemos de ser ese árbol. Recuerda que Jesús es la vid, y sin la vid los pámpanos no pueden crecer. Sin la vid el árbol no sirve para nada. Entonces debemos de ser como esa semilla que cayó en buena tierra, confiar en el Señor, y entonces veremos que como esa palabra da fruto. No solamente escucarlo, porque Él dijo también, el que lo oye y también lo entiende. No diga que yo voy a escuchar y ya. No, el que lo oye y también lo entiende va a dar fruto. Porque no es igual escuchar y entender. Porque un ejemplo, tú eres un dominicano y una persona te está hablando chino. ¿Qué tú vas a entender? Nada. Tú oyes que ellos están hablando, pero tú no entiendes nada, porque ellos están hablando chino y tú no sabes hablar chino. Pero ahora bien, si tú supieras hablar chino, ahora sí tú ibas a escuchar y también a entender. Jesucristo no está diciendo, oye la palabra y ya. No, tú tienes que entenderlo, ponerlo en práctica. Porque la palabra de Dios se manifiesta dentro de tu corazón.
Pero si tú no lo entiendes, ¿cómo se va a manifestar? No le hagas caso a los engaños del mundo, a las cosas materiales de este mundo. Y tampoco no dejes que el enemigo te arrebate lo que fue sembrado dentro de ti. Si tú no entiendes, pídele a Dios sabiduría, como hizo Salomón. Salomón le pidió a Dios sabiduría y le dio sabiduría, bastante sabiduría. No había alguien que se podía comparar a Salomón. ¿Acaso tú eres mejor que Salomón? No. Si como Salomón le pidió a Dios, también tú se lo puedes dar. También Él te lo puede dar. Entonces, como dice Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídaselo al Señor, el cual que lo dará abundantemente y no te reprochará por eso, porque Él lo que quiere es que tú entiendas su palabra. Mira, la persona necia son aquellas que menosprecian la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Son aquellas que quieren hacer las cosas como les dé la gana y tropiezan. Cuando tú obedeces al Señor, tú estás siendo sabio y no le haces caso a las cosas del diablo. Porque cuando esa palabra está dentro de ti y está siendo fructuosa, óyeme, está siendo fructuosa. He aquí que el enemigo puede venir con cualquier veneno. Ese veneno no entrará en ti porque esa palabra del Señor está haciendo fruto. Y donde está sembrado la palabra del Señor no existe espino, no existe veneno del enemigo que lo pueda quitar lo que está sembrado dentro de ti. Pero si tú no lo entiendes, he aquí que el enemigo va a poner cosas sucias dentro de tu corazón. Y aquí que esa palabra se va a quitar. Se va a quitar lo sembrado. Pero tú tienes que entender, no solamente escuchar. Si tú vas para la iglesia, no solamente empieza a oír lo que está diciendo el pastor, pero tú no entiendes nada. Cuando el pastor, antes de los pastores predicar, ellos oran primero. Oye, ellos oran primero. Porque ellos saben que no es ellos que van a hablar, sino el Espíritu Santo que le va a dar sabiduría y entendimiento. Por eso aquí dice nuestro Señor Jesucristo, no es ustedes que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablan en vosotros. Es lo que quiere decir el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo que nos está hablando a través de nosotros. No le hagas caso a las cosas del enemigo. Si tú tienes el Espíritu Santo, no hay espíritu inmundo que pueda entrar dentro de ti. Porque cuando está el Espíritu Santo, la carne se calla. Donde está el Espíritu Santo, los espíritus inmundos se van. Porque no puedes soportar tanta presión. Porque el Espíritu Santo cuando está dentro de ti, no existe demonio, no existe ninguna filosofía hueca que pueda entrar dentro de ti. Porque el Espíritu Santo te exhorta, el Espíritu Santo te corrige y el enemigo no podrá tener poder sobre ti. Si tú te llenas de la palabra del Señor, si tú te llenas del Espíritu Santo, es aquí que por más que sea que el enemigo venga con filosofía hueca, no podrá entrar en tu cabeza. Oye, no podrá entrar en tu cabeza. Y si tú tienes el Espíritu Santo, la carne tiene que callarse. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, es aquí que la carne debe de callarse. Ay, que la carne desea eso. Eso no importa. Lo que importa es lo que desea el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces tú tienes que ser como esa semilla que plantó en tierra buena. Mira, cada palabra, cada cosa de la Biblia, por más que sea que habla de genealogía y todo eso, son importantes. Cualquier cosa es un tesoro. Cualquier cosa que tú no entiendes, dile a Dios, ay Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Enséñame, Padre, hazme saber. Porque mira, el Espíritu Santo, cuando un predicador está predicando, no solamente está hablando para las otras personas que están escuchando, también para él mismo. ¿Entiendes? Porque a veces el Espíritu Santo no solamente está hablando a esas personas que están escuchando, también al mismo predicador. Óyeme, mira, entonces la palabra del Señor es eficaz. No le hagas caso a las filosofías huecas. No pongas tu esfuerzo en cosas que no valen la pena. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder del Señor. Si alguien se levanta contra el conocimiento de Dios y dice cosas antibíblicas, hágate ignorante, voltéate y no le hagas caso, no escuche. Es que la mayoría de las personas entienden y escuchan cosas que no le van a edificar, en vez de entender y escuchar cosas que sí le van a edificar. Oye, es que a la persona le gusta estar sembrado al lado de los espinos. Es que a la persona le gusta que viene la ave y coma en la semilla. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que ser fructíferos.
y confiar en la palabra del Señor. Amén. Hasta todo es al día de hoy. Aleluya. Ahora vamos a iniciar con las preguntas.